La naturaleza, una mezcla perfecta entre energía y fragilidad. Terremotos, tsunamis, sequías, precipitaciones intensas, incendios forestales, aluviones, erupciones, son algunas de las manifestaciones con las que tenemos que convivir por el lugar geográfico donde estamos parados. Pero, ¿qué es el desastre? ¿Por qué se le dice desastre natural? ¿Nos hemos preguntado qué incidencia tenemos nosotros en que estos fenómenos que vienen ocurriendo hace miles de años tengan un carácter de catástrofe? Hay algo claro: el desastre no solo devela la fuerza y fragilidad de la naturaleza, también nos pone en evidencia a nosotros y a nuestras decisiones territoriales. Si hoy hubiera un terremoto en Valparaíso, todas las personas saben que tienen que desplazarse hacia los cerros por riesgo de tsunami. Los chilenos tenemos una cultura de terremotos y maremotos. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que esa cultura es de reacción a la emergencia o de prevención? La palabra desastre significa la materialización de un proceso de riesgo. Todas estas construcciones que vemos aquí a la orilla del mar, si hubiera un maremoto, están en riesgo de desaparecer. Por eso el desastre nos permite evidenciar cuál es la planificación urbana que tenemos, el orden territorial y también la falta de normativas. Si hubiera un maremoto y ninguna de estas construcciones existiera, entonces no podríamos hablar de desastre, porque el desastre no es un fenómeno natural. Es una consecuencia que producimos nosotros como sociedad. Por eso hoy día nos queremos preguntar cómo convivimos los chilenos con el riesgo. ¿Qué tenemos que hacer para convivir mejor con la naturaleza, sobre todo ahora que con el cambio climático la situación es más extrema? Por eso quiero que me acompañen para que conversemos con Patricio Catalán. Él, entre otras cosas, es parte del Comité de Expertos en Tsunami del CHOA. Los seres humanos tendemos a pensar a escalas de tiempo relativamente cortas. Tú no planificas más allá de 2 semanas, un mes. Con suerte estás viendo qué es lo que va a pasar el próximo año y en términos de infraestructura pensamos en 10 años. Pero la naturaleza se mueve a ciclos que estamos hablando de cientos de años en el caso de los terremotos o decenas de años en los ciclos de lluvia. Y hemos crecido muy rápido y ese crecimiento nos pone en situaciones que son vulnerables y hemos ido modificando el territorio sin darle el espacio para que la naturaleza pueda mantener sus procesos y muchas veces en ese uso de territorio, los lugares que son de mayor peligro, con mayor amenaza, habitualmente quedan para los más desposeídos, que los más vulnerables, y ahí es donde se comienza a generar una situación que es de alto riesgo y que puede llevar, ante un evento natural, generar una condición de desastre, y por eso lo llamamos de socio-natural. En 1960, por ejemplo, Chile fue el terremoto más grande registrado, uno de los tsunamis más grandes de la historia, y gran parte del conocimiento en tsunamis que se adquirió en el mundo nació desde Chile. O sea, a partir de ese evento se generaron, por ejemplo, guías de cómo comenzar a desarrollar sistemas de alerta, nació la idea de sistemas de alerta más avanzados, guías metodológicas, y gran parte de ese conocimiento después lo fuimos dejando en el tintero y nos pilló desprevenidos 50 años después. Y ahí nuevamente el rol de las comunidades, de quien ha vivido siempre en ese entorno pasa a ser importante. Yo fui criado en una formación más bien católica, en el cual veíamos que la tradición oral del pueblo mapuche de Tren Tren y Caicaivilo, y me disculpa si no lo pronuncio bien,
era asociada al diluvio universal, pero si uno lo lee con calma, en realidad es un terremoto y un tsunami. O sea, ellos lo tienen incorporado en su conocimiento ancestral y nosotros como sociedad que llegamos no lo incorporamos. Yo creo que existen muchos otros ejemplos en los cuales esa tradición oral estaba ahí presente para mantener viva la memoria, que no significa mantenerte con miedo, sino que significa saber qué es lo que hacer en tal o cual momento. 1960 a 2010 se nos olvidó y parte del desafío que tenemos nosotros como científicos es mantenerlo vigente, nuevamente, no con un afán de asustar, sino de estar preparado. Históricamente Chile tiene uno de los mejores códigos sísmicos, por ejemplo, para el diseño de edificios, pero eso ha sido producto de muchos terremotos que han ido causando daño y que nos ha permitido utilizar al país como laboratorio natural. La ciencia ha progresado bastante en los últimos 100 años y sobre todo muy rápido en los últimos 30 o 40. Y hoy día, con el advenimiento de gran capacidad de cálculo, por ejemplo, existen modelos que son predictivos, que permitirían decir, por ejemplo, cómo va a estar el tiempo mañana, si va a haber una lluvia con cierto grado de precisión que no teníamos hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Y que permiten ir teniendo mejores sistemas de alerta. Si tenemos más datos y mejor capacidad predictiva, podríamos tener mejores sistemas de alerta. ¿Pero esa lectura la hacen personas, la hacen máquinas? La hacen, un programa. Son programas Ya. y cuentan con validación también humana, pero el programa rápidamente obtiene arroja esta información. ONEMI tiene la posibilidad de que cuando alguien sienta el terremoto, reporte y diga aquí se sintió como un terremoto de magnitud de Mercalli 7, y cuando hay 3 personas dentro de una misma región que reportan 7, eso significa que el terremoto fue lo suficientemente grande como para poder haber generado un tsunami y ellos pueden emitir esa evacuación preventiva. Este nuevo proyecto en el cual nos acabamos de adjudicar queremos dar un paso más allá, porque una vez que tú le dices a la población evacúe, en algún momento tenemos que ser capaces de decir que vuelva. Porque obviamente lo hacemos salir, pero ¿en qué momento lo hacemos volver? Porque pueden haber casos de que tengas que estar horas claro. fuera. Y o días. Podría, en el caso de un evento catastrófico, podrían darse días. Creemos que hemos podido resolver hasta lo mejor posible dentro de la capacidad técnica, la alerta temprana, y ese es el sistema que está operativo, y queremos ver qué es lo que ocurre con la vuelta de la población. El elemento que es fundamental es la educación, y nuevamente volvemos a la idea de comunidad, de cómo nos educamos, y cómo absorbemos la información que existe tanto a nivel... Que viene de las personas que habitan el territorio. Exactamente. Y también tiene que haber un rol nuevamente del Estado de poder indicar cuáles son los elementos fundamentales como para identificar si tengo que evacuar o no. Pero tenemos que hacer ese cruce entre las dos partes. La educación aquí es fundamental porque desde el punto de vista de terremotos y tsunamis, ningún chileno está a salvo. Sí. Porque todos vamos algún día a la playa, todos nos gusta venir a pasear a la costa. Y terremotos hay en todas partes. Y terremotos hay en todas partes y ocurren en cualquier momento. Muchas gracias. Como nos decía Patricio, las ciudades están creciendo a un ritmo cada vez más acelerado. Y eso, por supuesto, nos pone muchos desafíos. Por un lado está la ciencia y la tecnología intentando generar herramientas que permitan predecir con la mayor precisión estos eventos naturales, pero sin duda que no es suficiente. Por otro lado, falta gran regulación de parte del Estado en normatividad en relación a este crecimiento acelerado. También falta más diálogo entre este mundo teórico y de la ciencia con las soluciones y experiencias que puedan venir de las comunidades que habitan los territorios. Y por último, educación. Educación que nos haga más conscientes para que como sociedad generemos menos desastres y una relación más armónica y respetuosa con la naturaleza. ¿Los incendios forestales son un evento natural o son producto de la acción humana? ¿Cuánto incide el cambio climático en esto? Estamos en Curauma, una zona muy bonita de mucho bosque, pero también una zona gravemente afectada por grandes incendios.
De hecho, el helicóptero que escuchamos ahora anda justamente en esa labor intentando sofocar algún foco que hay en la zona. Además, la población vive muy cerca de estos focos permanentes. Por eso queremos hablar con Andrés Fuentes, él es académico del Departamento de Industrias de la UCM, para hablar de este tema y también preguntarle qué herramientas tecnológicas tenemos para poder enfrentar estas catástrofes. Andrés, muchas gracias por recibirnos. Bueno, sentimos que andan varios helicópteros aquí en la zona sofocando algún incendio. El 2017 fue un año que dejó los incendios muy presentes en la opinión pública y quiero partir conversando contigo un poco de ahí, desde ese año, desde ese punto. ¿Qué pasa con los incendios? ¿Han ido impactando más porque su alcance ha sido más poderoso, porque han tenido más frecuencia, o es un tema de impacto y de frecuencia? ¿Qué ha ido pasando? Yo creo que ambas cosas. O sea, hoy día como sociedad hemos ido creciendo, ¿no es cierto? Y nos hemos ido cada vez desplazando hacia lugares donde la naturaleza existe, ¿no es cierto? Y bueno, y eso implica que las actividades humanas están cada vez más cerca del bosque y por tanto el riesgo, digo riesgo como palabra importante, o sea, la probabilidad de que ocurra algo es mayor. Y por otro lado es porque efectivamente las condiciones que hoy día existen a nivel de clima general eventualmente están cambiando, ¿no es cierto? Estamos siendo afectados por lo que nosotros científicamente, o lo que se llama, ¿no es cierto?, el cambio climático. El incendio siempre, o sea, porque el incendio es un evento natural o siempre es un desastre en el sentido que hay acción humana involucrada en eso. Desde el punto de vista científico, yo creo que la mayoría de los incendios, por no decir casi todos, son de origen completamente antropogénico. ¿Y hay diferentes tipos de incendios forestales? Absolutamente. Una vez que se inició por causa nuestra, ¿no es cierto?, y porque las condiciones fueron más propicias, después el incendio desafortunadamente tiene un arma muy letal, y es que el incendio tiene su propia forma de propagarse, él mismo. A él no le pregunta a nadie cómo se va a propagar, ¿ya? Claro, impredecible. No, fíjate que es muy por el contrario, es tremendamente determinista. A ver. Y es que el incendio ya sabemos cómo él se va a propagar, por dos mecanismos. Uno lo llamamos nosotros la propagación continua, y la otra es la discontinua, que es el más difícil, que es la llama genera lo que nosotros llamamos un penacho térmico. Y uno lo ve porque el humo sube a una velocidad brutal y hace que suspendan partículas incandescentes en este humo. Esa partícula va a viajar con ese penacho, va a caer eventualmente, que son las cenizas que vemos en los incendios. Perfecto. Y viajan a larga distancia, saltan las chispas a larga distancia, y tú me dices, ¿pero cuánto? ¿Cuánto pueden viajar? Y yo te digo que determinísticamente nosotros hemos establecido que kilómetros. Pero cuando tú dices entonces que es relativamente predecible, y aprovecho con eso de hacerte en el fondo una pregunta más técnica en el sentido de qué herramientas tenemos hoy en el fondo para poder controlar estas catástrofes. ¿Hay herramientas tecnológicas en esa línea? Sí. ¿En qué lugar estamos? El 2017 yo creo que fue un punto de inflexión potente. O sea, claramente hay más recursos disponibles hoy día en términos técnicos para combatir incendios. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Estudiando la vegetación y imaginando y simulando a priori escenarios de incendio. ¿Se puede simular eso así como con mucho realismo, por eso el alcance que podría tener? Absolutamente. Además eso sirve también para poder explicarle a las personas, a las autoridades, uno les puede graficar y decir, mire, esto es lo que pasa. Y eso es muy bueno desde el punto de vista de la prevención, porque yo prevengo si acaso algo ocurre, y segundo, ayuda mucho en el combate. Porque si yo tengo un incendio y yo sé dónde está el foco y empiezo a lanzar simulaciones, ¿no es cierto? Perfecto. De manera de saber hacia dónde va a ir el incendio, qué intensidad va a tener. Y con eso ellos determinan, tenemos que poner tantos camiones y tantas personas, y ya son herramientas que existen para poder determinar eso. ¿Okay? Pero me imagino que junto con este paso de conocimiento, de entendimiento, tiene que haber un paso también importante de recursos y políticas públicas, de campañas. Por supuesto, imagínate que yo creo que tu nivel cultural en terremoto es brutal comparado con un argentino. Pero no siento que pase lo mismo con los incendios. No tenemos idea. Claro. Te voy a dar un caso. Cuando la Intendencia o la Gobernación en la región, por ejemplo, hace trabajo de limpieza de bosque para evitar, por ejemplo, que el incendio se propague desde el bosque a la parte urbana que tenemos aquí al lado, ¿no es cierto?, donde estamos parados ahora. Desafortunadamente, algunas de ellos, personas entienden que eso es un lugar, por ejemplo, para dejar basura, lo cual provoca una fuente de combustible propicia para que esto se propague. Y por otro lado, algunas otras personas entienden que es un lugar para edificar. Entonces, es un problema donde si tuviésemos cultura,
entenderíamos de inmediato que ese lugar se dejó como un espacio para proteger en caso de que ocurra incendio y el incendio no se propague a la parte O sea, eso es urbana. planificación urbana. Urbana y conocimiento, información y expresión cultural que tenemos que tener todos. ¿Y ahí los cómo chilenos. estamos en eso? Y en eso estamos muy débiles. Muy débil, Muy ¿no? Porque débil. construimos y en el fondo las personas llegan a vivir a zonas muy peligrosas, muy de alto riesgo. Muy de alto riesgo. Y ahí viene el trabajo que estamos haciendo nosotros, que nosotros estamos tratando de desarrollar un proyecto de investigación muy grande, financiado afortunadamente por todos los chilenos, y eso lo agradezco. Y es que estamos tratando de evaluar cuantitativamente el riesgo que tienen ciertas zonas en Valparaíso. Muchas gracias, Andrés. Pues nada. ¡Wow! Nos va quedando más claro que el desastre tiene por una parte un componente físico, que es una amenaza y una posibilidad, pero también, muy importantemente, un factor social, que es la vulnerabilidad. Estamos avanzando en conocimiento, estamos avanzando en tecnología, pero falta mucho en términos de planificación urbana y de políticas públicas. Y también, sobre todo, mucha conciencia para que muchos de estos desastres no se sigan repitiendo. Como escuchamos a Andrés, la mayoría de los incendios son producto de la acción del ser humano. El desarrollo de herramientas tecnológicas es bastante importante por cuanto pueden estar presentes en todo lo que es el ciclo de una emergencia. El Cuerpo de Bomberos Valparaíso tiene un software que permite predecir lo que va a ser el comportamiento del fuego en un espacio confinado. La vulnerabilidad de una ciudad como Valparaíso está dada por una serie de factores. Nunca fue una ciudad planificada, sino que fue creciendo en la medida que el habitante se podía hacer de un terreno y en base a sus recursos podía construir. La ciudad se reconstruye después del terremoto y usando materiales de construcción que hoy día no se usan y en consecuencia tampoco hay oficios o profesiones que puedan trabajar en lo que es la recuperación de esas propiedades. La gente de más escasos recursos vive más cerca de la interfase o en la interfase forestal propiamente tal. Vale decir, es donde termina la ciudad y empieza el bosque propiamente tal. En los últimos 11 años en Valparaíso se han quemado 4.000 viviendas por incendios forestales de interfase. El habitante, especialmente aquel que vive en la zona más vulnerable, ha asumido actitudes de responsabilidad, de prevención, que son bastante importantes de destacar, como por ejemplo la limpieza del perímetro de su vivienda. 330 es un concepto que se empezó a hacer muy conocido hace unos 5 o 6 años atrás, que dice relación con la presencia de ciertas condiciones climáticas que favorecen la propagación de un incendio forestal en caso que este ocurra. Habla de más de 30 grados de calor, más de 30 nudos de la velocidad del viento y menos de un 30% de humedad atmosférica. Todos los grandes incendios que ha tenido Valparaíso en los últimos 10 años fue bajo el contexto de 330, es decir, condiciones climáticas que favorecen la propagación de un incendio forestal. Primero, asumir que la posibilidad de un incendio forestal en su barrio es una realidad, existe. Tenemos que asumir que vivimos con un peligro constante y ese peligro constante es el incendio forestal de interfase. Varios de los incendios que se han producido en la interfase de Valparaíso están relacionados, por ejemplo, con la construcción de ladrillo. Se trabaja con hornos, se trabaja con fuego. Y otras ocasiones, por ejemplo, con el trabajo de soldadura o galleteo en las construcciones. Ensayar, que las juntas de vecinos ensayen. Así como ensayamos simulacros de tsunami, nosotros tenemos que ensayar simulacros de evacuación de los barrios altos de Valparaíso. Y sobre ello tenemos que poner los énfasis en educación, en prevención y sobre todo también en una rápida respuesta por parte de quienes somos los organismos de emergencia en Valparaíso. Estamos de vuelta en Santiago, a la orilla del río Mapocho, y queremos conversar un poco con la gente. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo les va? Jorge, mucho gusto. Hola, Pancho. Hola. Oye, ¿los puedo interrumpir un minutito? Sí. Hola, Hola, ¿qué ¿cómo tal? están? Bien. ¿Me dan un minuto? Sí, cómo no. Qué bueno. Mira, estamos haciendo un programa sobre desastres naturales y en el fondo estamos conversando con la gente en relación a
¿Qué piensan ustedes que podríamos hacer como sociedad para evitar que los terremotos, las erupciones, los tsunamis, etcétera, etcétera, terminen en desastres naturales? Bueno, en mi caso particular yo creo que sería muy bueno que el Estado, digamos, impulse políticas públicas para que podamos tener una mejor cultura en cuanto a todo lo que significan las evacuaciones, desastres naturales, entre otras cosas. Como tú dices, a nivel como de información, de informar. Sí. Yo creo que se refiere al ámbito de instruir a la población de cómo reaccionar ante un desastre natural. Los temblores, como en Chile es característico que en Chile sea un país sísmico, ni siquiera hay comerciales sobre eso para alguna prevención, o no sé, sobre la H, que es como lo que... Quizás los chilenos están más acostumbrados ya a esto, pero nuestra población de ahora tiene hartos extranjeros que no saben qué hacer en estos casos. Sí, pues verdad. Y se asustan harto. Los primeros que se asustan son los extranjeros. En relación a la planificación de cómo construimos las ciudades, ¿sienten que hay buena planificación en Chile, que se piensan bien cómo ir construyendo y cómo tienen que ir creciendo las ciudades? Pero, por ejemplo, la primera interrogante que tienen que hacer, ¿es lógico tener una planta nuclear, por ejemplo, sobre la falla San Ramón? O sea, de partida eso no tiene ninguna lógica. Sí. Y aparte que, por ejemplo, imagínate, tienes que pensar que Maipú es una de las comunas que es más poblada acá en Santiago, ¿cierto? Pero Maipú, lo que mucha gente no sabe, es que los terrenos de Maipú, el suelo de Maipú, son terrenos arenosos. Sí. O sea, que tienden con los movimientos telúricos, con los sismos, tienden a hundirse por un tema natural, pero y sin embargo seguimos sobrepoblacionando la ciudad y ya abarcamos finalmente terrenos que no son aptos totalmente para una construcción. Y ahora en cualquier lugar donde tengáis una tierra plana quieren construir un edificio. Y obviamente los estudios hacia atrás demuestran que uno no puede construir en cualquier lugar. Además que yo encuentro que el cambio climático tiene totalmente que ver en que hayan más terremotos, tsunamis, erupciones, porque la Tierra te está hablando, pues, finalmente. Se va extremando el clima, también ¿no? manifestando. Bueno, muchas gracias. Sí, de muy nada, amable. muy amable. Que estén muy bien. Chao. Chao. Muchos de ustedes recordarán las lluvias de 1982, las inundaciones, los damnificados y cómo por este río corrían casas, autos, televisores, lavadoras, incluso personas. Imágenes que para muchos van a ser siempre imborrables. La verdad es que del día de hoy la reflexión que más me queda, o tal vez la inquietud, es que siento que como sociedad no podemos dejar de hacernos la pregunta de ¿qué hacemos con toda la población que vive en peligro? Me apasiona utilizar herramientas y modelos para poder hacer predicciones de qué es lo que ocurre con los tsunamis, porque abarca varios aspectos que son relevantes. Uno, el placer de descubrir la naturaleza y cómo ella se comporta, y por otra parte, el poder utilizar esa información para que el país pueda progresar y de esa manera intento contribuir al desarrollo de la sociedad. Eso para mí es lo que me mueve y lo que me motiva a continuar trabajando en esta línea de investigación. Yo me dedico a estudiar la combustión, ¿no es cierto?, los incendios, porque pienso que es una de las disciplinas en el ámbito de las ciencias más complejas que existen. Y esa es la motivación más grande que tengo, porque es tan difícil que yo pienso que aquellos que están trabajando en esto, que lo puedan resolver, ¿no es cierto?, van a dar un gran paso y un gran apoyo a la sociedad. El desastre natural no es algo espontáneo, no es algo que ocurra por casualidad, sino que es la acumulación de muchas acciones que va generando el ser humano y que terminan en desastre. Por eso los eventos naturales son una oportunidad para que podamos revisarnos como sociedad y podamos pensar una ciudad más preparada, más educada, más equitativa y, por supuesto, con más respeto por el medio ambiente. Los espero en el próximo capítulo de Cuarta Revolución.